El costarricense Bernal González es actualmente el único gran maestro de ajedrez en Centroamérica. Se dice fácil, pero ese título, el segundo más importante después del de campeón mundial de la disciplina, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo persistencia. En esta nota repasaremos el camino recorrido por González desde sus inicios hasta la obtención de este prestigioso título. En 1990, con apenas 16 años, González ganó el primero de sus 13 campeonatos nacionales. Este fue el primer título en una larga lista de logros que se extiende al día de hoy. ¿Fue sorpresivo ese primer galardón? En esa época había jugadores muy fuertes y en cierto modo yo me preparé para el torneo para sacar lo mejor que pudiera. Ya había quedado de cuarto en el año anterior, en el campeonato nacional también mayor. Entonces la idea era subir lo que se pudiera. Y yo no diría que fue tan sorpresivo, pero más lo sorpresivo fue pasar con esa edad y en ese año, en 1990, no a estar en la selección nacional solamente, sino a ser el jugador más fuerte del país. Para González la disciplina ha sido fundamental a lo largo de su carrera, especialmente en sus inicios. Para esa época, yo lo que hacía era entrenar bastante. Tenía bastantes ilusiones en cuanto al ajedrez, me gustaba mucho. Pero la disciplina y la pasión requieren de un elemento más para lograr el éxito. Yo creo que una de las características de un atleta en ese sentido debe ser la ambición. La ambición, yo lo disfruté, me gustó mucho como puede sentirlo uno, pero eso pasó como un pequeño descanso a lo que venía, porque siempre hay otra cosa, siempre hay otro reto, y en ese sentido, después del campeonato nacional, más bien era una pequeña parada, porque el objetivo era el título de maestro internacional para esa época. Los primeros éxitos de González motivaron a varios de sus vecinos en San Ramón a apoyarle. Las voluntades comenzaron a juntarse alrededor del ajedrecista. Tuve muchas personas, muchos ángeles, como dice uno, que lo apoyaron, porque yo no hubiera podido, mi familia no hubiera podido de pronto tener el fogueo en torneos internacionales, que tras eso era mucho más difícil en aquella época, la información era menos, las dificultades técnicas eran más grandes para poder ir a un torneo internacional, además de los costos, por supuesto, de lo que son ahora. Entonces hubo muchas personas que me ayudaron en la comunidad ramonense, creo que fundamentales, porque eso hizo que durante mi adolescencia, durante esa época, yo pudiera no solamente llegar a lograr a los 19 años el título de maestro internacional, sino en el proceso entre 15 y 19 tener el fogueo internacional necesario. El apoyo familiar ha sido también fundamental en la carrera de González. Yo le agradezco mucho a mi mamá, que fue siempre la que estuvo detrás, que hay la posibilidad de este viaje, pero tiene que faltar el colegio, vaya. Que tengo exámenes de acá y acá, y ella, tratemos de hablar con los profesores. Y siempre estuvo por ahí, orando mucho y apoyándome mucho. Entonces yo ahí ha sido un bastión en más de ya casi 30 años de carrera, fundamental para poder llegar. En 1993 González obtuvo el título de maestro internacional. Su exitosa carrera se vio interrumpida por la realidad de un país que no contaba con la infraestructura ni el apoyo suficiente para impulsar a un talento como el suyo. Después de sacar el título de maestro internacional, hubo muchos años de mi parte que, bueno, me dediqué ya a sacar un título universitario, a cuestiones laborales y todo. Las políticas estatales a nivel de gobierno, a nivel de Comité Olímpico, también no llegaban a nuestra disciplina y casi que a ninguna, ¿verdad? No hubo un apoyo importante, y estamos hablando de muchos años y de un momento donde yo hubiera obtenido muy buenos resultados. Era maestro internacional, tenía un ranking muy alto y tenía 19 años. González ingresó a la Universidad de Costa Rica en 1995 para estudiar psicología. En 1999 se graduó y decidió retomar el viejo sueño, la obtención del título de Gran Maestro. Alcanzar ese sueño requeriría, como cuando se enfrenta a un rival en el tablero, de un cuidadoso plan estratégico. Yo hice
un trabajo especial, por así llamarlo, para lograr subir de mi nivel y obtener, primero que todo, sentir un trabajo de unos 3 años para subir ese nivel que yo tenía de maestro internacional y acercarlo al de gran maestro. Bernal González se acercó lo más que pudo a su meta. Cuando los resultados empezaron a verse, otros apoyos llegaron. Con los apoyos que empezó a dar el ICODER a partir del año 2000 más o menos, pequeñas becas, fue muy importante y también, además de una ayuda importante, una motivación importante. Entonces, con eso ya se logró la primera norma de gran maestro en el 2012 y ya a partir de ahí yo creo que sí, se veían, porque imagínense que a excepción de Alejandro Ramírez, ningún centroamericano había logrado una norma de gran maestro en toda la historia. Era algo difícil, algo que no se había logrado. La historia era un papel en blanco listo para escribir el nombre de aquella persona que se atreviera a romper una de las barreras más complicadas, la barrera mental. Mi generación creció, en cuanto a lo de la barrera mental que mencionábamos, creció con el título, primero que todo, la posibilidad de obtener el título de maestro internacional como gran meta. Y al no haber ningún maestro internacional en Costa Rica, solo 2 en Centroamérica, en aquella época, estamos hablando a principios de los 90, ese era el gran reto. Y un gran maestro, que era todavía el peldaño más adelante, era algo muy difícil. Además de que jugar contra un gran maestro, como le digo, en esas épocas era muy difícil. La barrera mental solo podría ser destruida por medio de un enfrentamiento directo con los grandes maestros, pero retarlos en aquellos lejanos años 90 era muy complicado. Yo no fue sino hasta el año 91 más o menos, donde jugué por primera vez con un gran maestro. En los años siguientes las partidas eran contadas, entonces guardaban esa aura, esa idea que tiene uno de grandes jugadores. Pero bueno, con la evolución de los tiempos yo creo que eso se fue cortando también con la experiencia que uno va obteniendo. Ya había más posibilidades de jugar con ellos y cuando usted se da cuenta de poder participar más contra jugadores fuertes, se da cuenta que no son tan fuertes. Y poco a poco de pronto uno logra unas tablas, de pronto logra una victoria y va poco a poco hasta que ya se vuelve una cotidianidad. La sensación de que aquella meta era realizable marcó el camino hacia la consecución de la primera norma. Las normas son requisitos que la Federación Internacional de Ajedrez establece para otorgar el título de Gran Maestro. González obtuvo su primera norma en abril del 2012 en el Cuarto Iberoamericano de Ajedrez en Quito, Ecuador. Nunca antes el título de Gran Maestro se había sentido tan cerca. Se logró una norma, hacían falta 2. Entonces ahí sí valía la pena, teníamos una meta muy clara y tanto el Comité Olímpico como el ICODER me ayudaron un montón para poder llegar a completar el título y era una empresa que no se tenía seguridad de que iba a acabar con la obtención del mismo. Uno no sabe cuando compite cuál va a ser el resultado. Uno se esfuerza por llegar lo mejor posible, por entrenar bien y darlo todo en la competencia, pero ya sacar los resultados que implica una norma no es sencillo y gracias a Dios se lograron con la colaboración de estas instituciones. González ganó su segunda norma en febrero del 2014 en Costa Rica y la tercera llegó en julio de ese mismo año en Linares, España, en el marco del 5º Campeonato Iberoamericano Absoluto. El sueño de años había sido coronado. ¿Puede Costa Rica aspirar a tener más grandes maestros? ¿Qué hace falta para que esto se logre? Lo que hace falta es mantener y que las instituciones de gobierno den el apoyo necesario al deporte y en este caso al ajedrez. Sin apoyo no podemos, no hay roce internacional, no hay, los muchachos no se van a formar esa visión de trascender, de ir más allá de nuestras fronteras, entonces quedamos atrapados acá y como en cualquier deporte eso no funciona. Muy importante la labor del Comité Olímpico, en ese sentido yo he visto cómo el Comité Olímpico solicita ese apoyo para la labor de atletas de alto rendimiento, porque es muy importante en el deporte masificar, estamos de acuerdo, en la recreación es fundamental, pero todo el apoyo debe ser distribuido y los atletas de alto rendimiento somos ejemplo para todos los que vienen. Habría más masificación si los atletas de alto rendimiento
logran mejores resultados. Es todo un círculo, yo creo que es una simbiosis importante. Todos los puntos son muy importantes para lograr apoyar una disciplina, y en este caso en el ajedrez el recurso técnico hay, el material en los muchachos, su talento, sus destrezas existen, pero necesitamos ese continuo apoyo.